casos, si nos quiere compartir alguna experiencia, alguna anécdota de cómo ha llevado su proceso como psicóloga. Entonces, en base a eso, pues nosotros queremos saber cómo usted aplica sus metodologías en las personas que usted detecta. Ya. Ok, listo. ¿Me van a realizar las preguntas o desde qué enfoque quiere que le conteste? ¿Cuáles son sus interrogantes? ¿Qué necesita saber? Primero necesitamos lo que es su experiencia, cómo ha sido. Y después de eso, las preguntas. Bien, yo he trabajado en el Ministerio de Educación por alrededor de 10 años como psicóloga educativa, porque soy psicóloga educativa en el Departamento de Consejería Estudiantil en el sector fiscal. Como DESE, se abordan diferentes tipos de problemáticas, desde lo que corresponde 2015 hasta el 2022. DESE abordaba lo que son necesidades educativas especiales en aquel entonces, se llamaban así, asociadas y no asociadas a una discapacidad, y lo que son las situaciones o la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad. ¿Ya? El DS realiza todo este tipo de intervenciones basándose en los ejes de acción, que son promoción, prevención, detección, seguimiento, derivación y por último también abordamos el acompañamiento y asesoramiento al personal docente y a las autoridades. Dentro de esto, pues obviamente usted puede detectar un sinnúmero de problemáticas a través de observaciones, entrevistas, desde el día 1 del proceso de inscripciones. ¿Por qué desde el día 1? Porque al momento en el que el padre de familia ingresa al sector fiscal, las primeras políticas del Estado son que el DS debe de llenar un documento que se llama registro acumulativo, el mismo que está como anexo en los dos modelos DS. Este registro acumulativo permite al profesional del DS conocer las particularidades que tiene cada ser humano. Desde su hogar, cómo funciona, si hay alguna novedad en lo que corresponde al proceso natal, ¿ya? Si el padre de familia, la madre de familia ha tenido dificultades a nivel social, si hay enfermedades, personas dentro de la primera línea, es decir, tanto por parte de papá o de mamá, que tengan enfermedades mentales para poder descartar situaciones a nivel genético. Y los primeros 5 años de vida del ser humano, que es en donde se pueden manifestar cualquier tipo de problemáticas. Entonces, desde ese día, el DC puede detectar cualquier tipo de novedad o una presunción de algo. Luego, conforme pasan las primeras 7 semanas, que son las que están establecidas por parte del ministerio como semanas de ambientación, es allí en donde el padre de familia pues comunica cuando tienen carne de discapacidad, una enfermedad mental o se encuentran bajo modalidades de protegidos, situaciones de vulnerabilidad. Ya, una vez que el profesional ya hace su levantamiento de datos, en donde registra toda esta población en una matriz. Una matriz en donde están asociados y no asociados a una discapacidad con documentos y otra matriz en donde trabajamos solo con presunción, es decir, aquellas personas que sabemos que tienen algo pero todavía no hay un documento de por medio. Y otra matriz adicional en donde van todos los que son en situación de vulnerabilidad. Una vez que ya se tiene toda esta información, el DS prepara en base a estas realidades las capacitaciones que se dan al personal docente y autoridades. Adicionalmente a ello, el DS ya recibe lo que son las directrices desde planta central y se empiezan a elaborar los que son los POAs institucionales, en donde se elaboran los proyectos. Los mismos proyectos ya tienen estándares o formatos que vienen desde planta central, en donde uno como profesional debe de ajustar estos formatos a las realidades institucionales. Obviamente, cada institución educativa es la que cuenta con realidades psicosociales diferentes. Ya, no es lo mismo que usted trabaje, por ejemplo, yo trabajé en la ciudad de Guayaquil, no es lo mismo que usted trabaje en las instituciones que están dentro de otra ciudadela, en donde el acceso es
más restringido, en donde hay más políticas, en donde hay la población, tienen la mayoría de padres conocimientos, ya saben, tienen títulos profesionales, a que usted trabaje, por ejemplo, Bastión Popular o Pascuales, que son en los sectores en donde me tocó trabajar. Ya, entonces las realidades son totalmente diferentes. Y luego de esto, pues, se empieza uno ya a realizar primero el seguimiento con los que ya tienen documentos. El DS hasta hace un año y medio se encargaba también de dar el apoyo en lo que era la elaboración del DIAC, ¿ya? Pero actualmente el DS solamente aborda lo que son problemáticas psicosociales. Ya nos desligamos de lo que son necesidades educativas específicas de acuerdo al nuevo reglamento de la LOEI que apareció desde el año pasado en marzo. Ya el DS se desvincula de esta población, pero nos dedicamos solamente a lo que son vulnerabilidad o estudiantes que se encuentren por problemáticas psicosociales. ¿Ya? Pero justamente dentro en el reajuste, en lo que ya viene del reglamento de la LOEI, hay el literal N, en donde habla de discapacidad. La discapacidad entra en una población de vulnerabilidad, ¿ya? Y esta población, al tener o al contar con un carnet de discapacidad, ya es parte de la población del DS, ¿sí? Todos aquellos que tienen problemas a nivel solo de aprendizaje o necesidades educativas específicas se convierten en población netamente del PAI. ¿Qué es el PAI? Son los pedagogos de apoyo a la inclusión. Ya esa se vuelve la población objetivo PAI con UDAI. Y de ese, en cambio, se queda solamente con vulnerabilidad y aborda necesidades educativas específicas si es que hubiera una situación psicosocial de por medio. ¿Ya? Que son ya, se empiezan a dividir estos dos profesionales, estos dos departamentos y hacen obviamente acciones totalmente diferentes. Ya, usted me preguntaba sobre mi experiencia. Bueno, sí, obvio, son diferentes, como antes el DS abordaba desde 2015 todo, éramos lo que todo llegaba a nuestro departamento. Entonces, bueno, pude observar estudiantes con problemas de aprendizaje, personas con discapacidad, personas con enfermedades mentales, específicamente en Bastión Popular, una persona ya diagnosticada por el Instituto de Neurociencias como que tenía esquizofrenia infantil, ya. La primera vez que tuve contacto con alguien así, entonces la experiencia te marca mucho, porque una cosa son los libros. Les vuelvo a repetir, yo soy psicóloga educativa, no soy clínica, ya. Pero igual dentro del psicólogo educativo, pues te van mencionando algunos parámetros. Y cuando ya te toca la realidad ver a una persona con las características totalmente marcadas de la esquizofrenia, pues la realidad es diferente, ¿no? Personas que han sido violentadas. Activé en el ejercicio de mis funciones muchos casos de violencia sexual, cada uno más doloroso que otro, en donde aprendí a que mi trabajo era de la puerta del colegio hacia adentro. Y una vez que salía del colegio, pues todo lo negativo de mi trabajo trataba de dejarlo ahí y no llevarlo a casa, porque son muchas cargas negativas, son muchas emociones, son en unos momentos frustraciones, porque cómo puede pasar, cómo pueden dañar a la niñez ecuatoriana, a los adolescentes, y en muchos casos siendo la misma madre la que permite todo este tipo de situaciones, te indigna como profesional. Más aún cuando a veces ves a un ser humano totalmente roto por negligencia de los padres. Entonces, todas esas cargas trataba de dejar todo fuera, ¿no? Debido a ello, hace como más de un año, sí, el año pasado recién, el Ministerio de Educación, al ver toda la carga emocional que los profesionales de ese hemos cargado, nos tratan de aplicar lo que es círculos restaurativos, se preocupan por la salud mental de los profesionales de ese, pero mire, tuvieron que pasar muchos años. Yo ejercí desde el 2015 y antes que yo, pues la gente había Dove con V, Dove con B, las personas jubiladas dentro de mis compañeros. Tuve a alguien que se jubiló hace 2 años. Entonces se imagina cómo quedaron esos profesionales cuando no habían rutas, cuando no habían ni formatos para trabajar. Entonces toda esa transición, gracias a Dios, pues me ha permitido estar en donde me encuentro actualmente. Son muchas cosas. El ministerio guarda mucho, 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 mucho.
las estadísticas de estudiantes con violencia sexual se llegaron a detectar con estos profesionales, que empezamos activando rutas desde el 2015, cuando no había ni libros, no había manual, la fiscalía omitía estos procesos, más aún cuando el presunto agresor era alguien con dinero. Debido a ello salió las rutas y protocolos en situación de violencia, y recién desde el año pasado se viene haciendo campaña una vez al año en prevención de violencia sexual, pero tuvo que pasar una desgracia con una adolescente en donde se quitó la vida, un caso muy famoso, el de ella, y gracias a ella, a que su mamá quiso que no haya más vulneración de derechos, llevó este proceso a nivel internacional, y como sanción por parte del organismo internacional es que salieron las rutas y protocolos del ministerio. No es porque el ministerio quiso hacerlo como tal. Entonces son muchas cosas que puede usted encontrar en la realidad más educativa, en el sector fiscal. Yo tengo experiencia en el fiscal, no en el particular. ¿Sí? Eso es lo que les puedo compartir así a breve rasgo, resumiendo un poco casi 10 años de mi hermosa vida. Dígame, algo Eh, más que usted. es muy interesante porque, o sea, yo soy auxiliar de psicología y sí, lo más común en los fiscales son esto de los abusos sexuales hacia menores. Entonces, compartir esto con usted y que nos comparte a mis compañeras, como que sí, a veces pasamos por situaciones de que uno queda. Pero bueno, a continuación mis compañeras le van a hacer las preguntas y como quiera yo le pregunté su experiencia y pues en cada respuesta usted nos comenta y alguna pequeña experiencia que nos quiera compartir referente a algo que le llegue a tocar la pregunta. Muy amable. Ok, listo, los escucho. Buenos días. Junto a mis compañeros, tenemos 5 preguntas que le vamos a realizar. La primera de ellas es: ¿cuáles son las enfermedades mentales más comunes en los niños pequeños y preescolar? Bien, en los niños pequeños más lo que usted puede encontrar es el trastorno espectro autista y lo que es el trastorno con déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Estos dos trastornos en la mayoría pues no cuentan con diagnósticos, pero hay unos padres que sí se han preocupado y llevan ya por lo menos el proceso iniciado. ¿Qué más? Hace como un año y algo, en donde ya empezó lo que es las muertes violentas. Trabajé en el sector de Pascuales. Se presentó en nuestra institución el primer caso de un infante de primero de básica, en donde él ya marcaba mucho lo que era el trastorno de estrés postraumático, debido a que la muerte violenta fue frente a él. Entonces él pudo ver cómo mataron a su padre, y producto de ello el niño empezó a tener cambios en su comportamiento, no dormía, hubo un retroceso de su control de esfínteres, ¿ya? Y el niño, en todo el diálogo que tenías, todo giraba en torno a ese momento, ¿ya? Llantos, lo que suelen decir en el sueño, en la parte de su sueño, no era un sueño de 8 horas como debería de ser, sino dormía tal vez 1 o 2 horas, y a veces no dormía el niño. Debido a estas situaciones, pues como profesionales, lo que se hizo fue derivar el caso al Ministerio de Salud Pública, porque ustedes saben que educación no evalúa y no emite diagnósticos, pero sí hacemos derivaciones. Entonces se hizo la derivación del caso para Ministerio de Salud, y después de las intervenciones que hicieron psicología clínica, pues nos derivaron al estudiante a psiquiatría infantil, en donde el psiquiatra pues ya pudo emitir un diagnóstico presuntivo por la edad, debido a que tenía 6 años, todavía no puedes marcarlo como ya definitivo, ¿no? Él quedó con trastorno de estrés postraumático debido a la muerte de su padre, ¿no? Hasta donde yo ya dejé de trabajar ahí, tengo entendido que él seguía con terapias, pero sí se veían avances, por lo menos el pañal ya lo dejó. Todas estas cosas sí, es una ardua labor por parte de la mamá, y para que fue una persona que sí asumió el rol que le correspondía, ¿no? Entonces, eso fue que se evidenció en el caso del niño. Y bueno, en Pascuales hubieron muchas muertes violentas. Fue el primer lugar en donde encontraron las cabezas cortadas
en la perimetral, en las partes céntricas de allí. Entonces, nuestra población, el colegio donde yo trabajaba, pues era el colegio más grande del sector. Entonces, ahí pasaron muchísimas cosas a nivel de este proceso. Mucho, mucho, mucho. Y sé que todavía siguen pasando más. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿en qué se diferencia un trastorno de salud mental infantil de un comportamiento típico o transitorio en el desarrollo? Bien, la diferencia es clarísima. La primera es algo marcado de por vida en el ser humano. Es decir, no va a desaparecer. Su condición de vida quedó marcada, ¿ya? Como por ejemplo el TEA, ¿ya? Él nunca va a dejar de tener un TEA. El TDAH va a aprender a vivir con esto, mas no va a cambiar su situación. Pero en cambio el otro, como su palabra mismo lo indica, es transitorio, se diferencia porque es afectada una área, como por ejemplo puede ser el lenguaje, puede ser motricidades, puede ser también lo que es la marcha, problemas de socialización, es decir, una de las áreas del ser humano es la que se encuentra afectada. Y esta área afectada, cuando se trabaja con terapias, con lo que es pediatría, psiquiatría, neurología, con todos estos profesionales, elaboran un programa de acción en base a las necesidades del niño y se va viendo un avance significativo en el niño. Entonces, esto puede tender a desaparecer o dura por espacios de vida, ¿no? Nosotros sabemos que el ser humano tiene años, nudos críticos, como por ejemplo, hay unos que aparecen que muy pequeños, desde hasta los 5 o 6, pero justamente a los 7 años que hay un corte a nivel biológico, una regeneración celular, ¡pum!, cambió y desapareció su condición. ¿Ya? En la adolescencia también hay otro nudo crítico a nivel biológico, hay cambios de información, hay un avance y también puede esta situación cambiar. ¿Ya? Todo siempre va a depender de las terapias, del plan que le hagan de intervención, del acompañamiento, de la frecuencia de medicación, del seguimiento para el avance de la persona. Mientras la otra, a pesar de tener todo este acompañamiento, no va a cambiar porque ya se hizo parte de su vida. Y no solamente está afectada a una área, sino todas las áreas del ser humano. ¿Ya? Como tercera pregunta tenemos, ¿qué tipo de tratamientos, técnicas e intervenciones cree usted que son las más efectivas para tratar enfermedades mentales en niños? Bien, tenemos que tener claro, yo trabajaba en educación, ¿sí? Educación tiene campos de acción, hasta dónde podemos trabajar. No es lo mismo salud, ¿ya? Entonces, obviamente, es muy diferente. Lo que se puede hacer desde educación es la detección, la declaración de la condición de la persona a través del informe técnico 4.0, ponerlo en la matriz de datos, hacer el acompañamiento con el PAI, hacer el acompañamiento con vicerrectorado, con el personal docente, sensibilizar a la familia sobre lo que es el asistir a las terapias, ayudar también en el proceso de adaptaciones curriculares, que las adaptaciones curriculares grado 1, grado 2 o grado 3 que se vayan a ejecutar con esta población estén acordes a las realidades biológicas del niño, a las realidades pedagógicas y sociales que se encuentra el menor. Y de allí que sea evaluado de acuerdo a su necesidad. Eso es lo que hace educación. ¿Ya? Entonces, no hay un programa de intervención directo. El programa que se hace es a nivel pedagógico, a nivel psicosocial, y garantizar la permanencia del menor en el sistema educativo. Eso es lo que se realiza dentro de educación. Salud, en cambio, sí, obvio, ellos tienen otro aparataje, tienen ellos otras técnicas que pueden realizar con esta población. Bueno, la cuarta pregunta sería, ¿qué recursos y programas de apoyo existen para niños con enfermedades mentales? Bien, vamos a basarnos en la realidad. A mí me gusta ser muy realista. Nuestro país en leyes tiene maravillas, ¿sí? Basándonos que en el 2019 el vicepresidente de la República del Ecuador de aquel entonces sacó un libro en donde se llaman estrategias pedagógicas para atención a estudiantes con necesidades educativas dentro del sector fiscal, dentro de educación. Un libro hermoso, si usted lo lee, los invito a leerlo, ¿sí?
están todas las estrategias para las condiciones de la población que tiene discapacidad, TEA, en aquel entonces no se llamaba TEA, se llamaba Asperger, ¿ya? Porque el DSM lo catalogaba así. Tenemos multidiscapacidades, entre otros. Dicho libro, los profesionales que nos encargamos de por lo menos leerlo, se lo saben, como yo les digo, nombres, tal fecha fue, y de allí hay muchas estrategias muy buenas que te permiten colocarlas de acuerdo a las realidades y al diagnóstico del paciente, del niño en este caso, ¿no? Luego de eso, 2 años después, sale otro libro que se llama Guía de Trabajos de Estrategias Pedagógicas para Estudiantes con Necesidades Educativas. Y ahí ya entran con necesidades educativas. Y ahí es una guía de trabajo en donde permite ver grado 1, grado 2, grado 3, ¿ya? Que es en donde salen las famosas adaptaciones curriculares. Luego de ello, en la ciudad de Guayaquil, les vuelvo a repetir, yo trabajé allá, en la ciudad de Guayaquil sí, el municipio de Guayaquil tiene un programa de ayuda a los guayaquileños. Y hay muchas personas que lo saben y bueno, piden la dirección de alguien de Guayaquil y se benefician de este programa, porque es muy bueno. Creo que se llama Corazones Valientes, queda por la Atarazana, en donde allí, durante los primeros 5 años de vida, ellos reciben acompañamiento para derivaciones al Instituto de Neurociencias. Recordemos que a nivel de nuestro país, uno de los lugares con mayor precisión en sus diagnósticos es el Instituto de Neurociencias, ¿sí? Tengo entendido más o menos el diagnóstico en total, creo que bordea de $250 a $400, pero es un diagnóstico sumamente aceptado en todo nuestro país, ¿ya? Ellos, tengo entendido que lo que es Corazón Valiente subsidia una parte y la otra parte pone la familia. Es una ayuda, pues, ¿no? Económica. Allí también hay lo que son las terapias ocupacionales, terapias psicológicas, trabajo social, sensibilización con la sociedad, acompañamiento a la familia, porque tener un niño con una enfermedad mental de por medio también es un desgaste para la familia. Va a haber momentos de frustración, va a haber momentos de ansiedad de la familia y necesita el ser humano sentirse acompañado, ¿no? Sentirse que no es solo él, porque a mí me dio, porque yo tengo un hijo con una discapacidad, sino al sentirte que hay más personas que también tienen este tipo de situación, te sientes apoyado, te sientes escuchado y esto ayuda a la familia. Ese es uno de los lugares que yo conozco que es económico, o sea, al alcance de todos. También tenemos otro a nivel nacional, en cambio se llama APADA, que es la Asociación para Personas con Padres que tienen niños con TEA, ¿ya? Ellos son la representación a nivel nacional, se llaman APADA. APADA también tiene que ver mucho con ellos se encargan de velar por la no vulneración de derechos a la población de niños con TEA. También hay programas de sensibilización, también hay talleres y ellos son los que ganaron a nivel de la Constitución de la República del Ecuador. En el mes de enero de este año salió un acuerdo. Este acuerdo permite ya estandarizar el acompañamiento que va a tener el cuidador referente a alguien con discapacidad. Fue un proceso de más de un año de una denuncia que se puso ante la Asamblea y todas estas personas y ellos ganaron. Ya hay una resolución. Desde hace poquito, creo yo, 2 o 3 semanas, ya está la aprobación por parte de la Asamblea. Ya ellos se encargan de esa representación, ¿no? A nivel legal. Y también tenemos otra fundación, se llama Sendero Azul, está en Guayaquil. Sendero Azul, ellos en cambio se levanta esta fundación porque la dueña tuvo un hijo con TEA, ¿ya? Y como para no sentirse sola ante esta situación, en vez de caer en la parte de por qué a mí me toca esto, qué es lo que yo hago económicamente, pues no. Ella optó por formar una fundación sin fines de lucro. También allí hay terapias, hay acompañamiento, hay talleres, ellos en internet, en el YouTube o en la página de ellos, ustedes pueden ver muchos videos de sensibilización del TEA, estrategias, son totalmente gratis, es muy bueno.
Pero ¿qué es lo que te pide Sendero Azul para poder ser parte de ellos? Ya contar con el carnet o con el diagnóstico de TEA. Si no tienes esa condición ya diagnosticada, pues no te permiten ingresar allí. O sea, no es que yo presumo que mi hijo tiene TEA y ya voy a estar ahí. No, ellos necesitan que usted ya tenga el proceso claro, el diagnóstico. Y obviamente si alguien ya tiene esta condición, pues tiene que empezar con el proceso de carnetización por discapacidad psicosocial. Esos serían los que sé que existen, ¿ya? Buenos días. Una de las preguntas que tenemos aquí es, ¿qué avances se han hecho en los últimos años en el campo de la psicopedagogía en cuanto a la detección y tratamiento de enfermedades mentales en niños? Bien, tenemos que tener claro, un psicopedagogo no es su rol realizar diagnósticos de personas con trastornos mentales. Eso es una área de salud, ¿ya? El psicopedagogo lo que puede hacer son planes de intervención de acompañamiento a esa población. Debe de conocer, sí, cuáles son los lugares, como yo le estoy diciendo, puedes ir a tal lugar, puedes ir a buscar intervención en tal sector, necesitas esos diagnósticos y en base a ello elaborar su planificación. Ya, eso sí hace un psicopedagogo. Ahora, pasémonos, por ejemplo, en el TEA. Usted como psicopedagogo sí necesita solicitar el ADIR, necesita solicitar el A22, para en base a ello unificar los dos y ahí puede sacar su plan de acompañamiento de estrategias a un niño que tenga TEA. Si nos vamos a nivel de una enfermedad como por ejemplo TDAH, usted también necesita tener cuáles son las particularidades de la persona. Necesitamos saber si hay discapacidad intelectual de por medio, para en base a ello rehacer los reajustes que se necesitan a nivel de educación para las estrategias y los procesos de evaluación del menor. Y lo que sí trabaja psicopedagogía es promover el enfoque multidisciplinario, es decir, unificar a nivel de educación a todos los profesionales que podemos brindar estrategias, aperturas en beneficio de ese menor. Cuando se detecta esto, lo que se hace es que trabajan los departamentos a nivel institucional y también a nivel externo. Por ejemplo, se unifica DESE, se unifica PAI, los dos emiten informes a distrito. Distrito trabaja con UDAI y una vez que sale el informe psicopedagógico emitido por UDAI, se envía este informe a salud y salud hace una retroalimentación con el informe de psicorrehabilitación y regresa nuevamente a la institución educativa. Al regresar a la institución educativa con el informe del Ministerio de Salud, con el informe psicopedagógico de UDAI, con el informe del docente, el PAI o el psicopedagogo puede realizar las intervenciones que le corresponden. Pero como tal, el psicopedagogo podrá hacer intervenciones de manera directa, no, porque no es su campo de acción. Las enfermedades mentales necesitan de un neurólogo, psiquiatra, pediatra infantil, terapistas, y cuando vamos a hacer el proceso de carnetización, necesita del equipo calificador de discapacidad, que lo compone pediatría, si es niño, si es un adolescente en medicina general, psicología clínica, psicorrehabilitación, trabajo social, porque el trabajador social es el que va a emitir el porcentaje que a nivel social y funcional de la familia puede brindar un aporte a la persona que están calificando para discapacidad. Se unifican todos estos informes y ahí sale. Si hubiera alguien con multidiscapacidad, siempre va a predominar la discapacidad con mayor porcentaje. Se pone eso y sale el porcentaje de discapacidad. A partir del 1 de enero del 2025 ya sale en la cédula y queda totalmente eliminado lo que es carnet de CONADIS. Pero cuando usted vaya a trabajar en educación, recuerde, de esta servidora usted tiene que pedir el informe punto cero. ¿Por qué es el informe punto cero? Porque en el informe punto cero emitido por el Ministerio de Salud Pública vienen los resultados de todos los test elaborados por salud. Estos test con los resultados nos permiten a nosotros ubicar las estrategias que vamos a usar en la población con discapacidad, con un trastorno de aprendizaje, con un trastorno de comportamiento, trastornos sociales, trastornos transitorios, cualquiera de las necesidades, allí está la respuesta. Les pongo un ejemplo.
Usted sabe que dice discapacidad, me invento, 40%, ¿verdad? Pero usted no sabe cuál es la edad cronológica y usted no sabe cuál es la edad mental de ese niño. Entonces, ¿cómo vas a planificar? Pero en el informe punto 0 sí le va a decir, por ejemplo, el niño Juan tiene 45% de discapacidad, pero en los test que elaboraron por parte del Ministerio de Salud, allí le ponen edad cronológica, un ejemplo, 9 años, edad mental, 6 años. Entonces, con esa edad mental, a usted le va a permitir ubicar al estudiante en el año básico que le corresponde. Y es ahí en donde aparece grado 3 de adaptación curricular. No es en suposiciones, son en realidades de profesionales, son en realidades de resultados de pruebas psicométricas. Y allí queda respaldado a nivel legal las estrategias pedagógicas elaboradas por un psicopedagogo o un psicólogo del DS que le toque hacer el abordaje correspondiente. Es decir, lo que compartió usted es un caso similar que, bueno, me familiaricé un poco, pero por ayuda económica que aporté. Es decir, conozco un caso que se me hizo similar, que el niño tiene 8 años, pero a nivel mental el niño tiene una edad de 6 a 5 años y está en terapias pedagógicas. Entonces tuvieron que sacarlo de la unidad educativa y está haciendo las terapias, no recuerdo en qué parte, pero le están aplicando lo que son técnicas para que el niño pueda desarrollar y aprender bien y desarrollar lo que es su proceso educativo, porque el niño entiende todo, sí, es chévere, es activo, todo, pero a nivel educativo sí está como de primero a segundo de básica, es decir, no está desarrollado mentalmente porque los papás, bueno, los papás trabajan y lo adaptaron lo que fueron a las tecnologías, es decir, a los videojuegos, todo eso. Entonces el niño no se desarrolló adecuadamente. Y, o sea, lo que usted nos estaba explicando fue como que me conectó acá similar al caso que conocí. Y pues hasta el día de hoy he visto mejoras y pues sé que es complicado porque yo soy amigo de la mamá y pues la verdad ella ha estado bien ahí al pendiente de su niño, siguiendo cada terapia y siempre pues apoyándolo más que todo en ese proceso. Claro, es importante conocer de las realidades, el campo de acción que tienes como un profesional, hasta dónde puedes llegar, qué es lo que puedes aportar, pero también es necesario que a pesar de que no cubras esa parte, por lo menos brindarle la orientación a la familia. Sabemos que educación no evalúa, ¿ya? No da terapia, pero sí sabes que educación puede hacer las derivaciones a Ministerio de Salud, puede hacer derivaciones al IES, y cuando son situaciones de vulneración de derechos, Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, la Fiscalía General del Estado. Entonces, como funcionario, necesita saber tener en su teléfono el número de telefónico de la policía, del que esté en el sector, que es el policía comunitario, que siempre es el que cubre un circuito, el número de teléfono de él, sus redes de apoyo, cómo se llama el psicólogo que está en el centro de salud, como el número de los bomberos, todos aquellos organismos por parte del Estado. Es una obligación de los funcionarios tener las redes de apoyo. También es necesario que el funcionario conozca cuáles son los lugares en donde no se necesita un rubro para que la familia pueda acceder a las terapias, orientaciones, talleres en beneficio del niño, niña o adolescente. Usted no puede estar sin esta información. Ya es obligación. Inclusive en los ejes de acción del PAI, uno de los ejes de acción está clarísimo que usted da asesoramiento. Y para dar asesoramiento usted necesita conocer. Usted no puede decir, no, yo no conocía, yo en la universidad no me dieron. No, eso ya son situaciones ya netamente personales de cada uno, de ir nutriendo cómo va adquiriendo la información y siempre tener a la mano para dar la ayuda oportuna al usuario. Porque recuerde que cuando un ser humano toca la puerta del DC, toca la puerta del PAI, toca la puerta de distrito, es porque sencillamente necesita ayuda. Y usted no está haciendo un favor, usted está haciendo su trabajo, ¿ya? Entonces, como es su trabajo poder brindar este tipo de asesoramiento, sale la parte de responsabilidad profesional.
Entonces, yo los invito a ustedes a leer, a descargar estos módulos que están en internet, léalos un poquito, empápese de esto, y cuando usted vaya a ejercer, hágalo para usted, por amor propio, porque no hay nada más fantástico que ingrese a su oficina alguien totalmente roto y que usted sea ese ser humano que ayude a poner una sonrisa en el rostro de alguien. Considero que la profesión que ejerzo y que me gusta, porque puedes ayudar, siempre y cuando lo asumas con responsabilidad y no cometas errores u horrores o cosas que estén fuera de tu campo de acción, porque en vez de ayudar vas a entorpecer un proceso. ¿Sí? Eso es todo lo que yo les puedo decir. ¿Alguna otra inquietud? No, eso es Bien. todo. Muy interesante la plática. Ok, pasen bien. Listo, placer. Chao. Igualmente, cuídese mucho, chao, gracias. Gracias por contarnos Muchas esas gracias. experiencias. Gracias. Gracias. Chao.